Dale. Listo. La prueba de la toxoplasmosis tiene que ver con la producción de dos tipos de anticuerpos, las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G. Esta producción de anticuerpos en el tiempo cambia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que al principio, este punto es cuando entra la contaminación, entra el toxoplasma en el cuerpo y a los 10 días el cuerpo empieza a producir anticuerpos contra toxoplasma. Al principio, los primeros días solamente hay IgM y con el pasar de los días la proporción entre, si nosotros nos vamos aquí, vemos que tenemos un 1% y casi el 100% son inmunoglobulina M. Sin embargo, aquí, unos días más allá, un mes, casi tenemos la misma cantidad de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Y cuando pasan más de 2 años, solamente vamos a tener inmunoglobulina G. Entonces eso nos permite determinar si la infección es reciente, es una infección aguda o es una infección pasada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso, fijaos que yo utilizo siempre mucho esto de A y B, ¿no? En el caso de mi mujer, cuando se quedó embarazada de mi hijo, me hicieron la prueba, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, y ella dio negativo y positivo. Es decir, ¿en qué punto? Esto es una pregunta de examen. Os digo, A, B, C. ¿En qué punto estaría mi mujer en relación al contacto con el toxoplasma? De 24 meses. ¿De acuerdo? Porque aquí ya prácticamente no hay inmunoglobulina M, ella es inmunoglobulina M negativa, pero sí es positiva para inmunoglobulina. Entonces, es que ya pasó el periodo de... ya pasó el periodo de que ella tiene el bicho. Y la pregunta es, ok, en ese momento mi mujer tenía a mi hijo en el vientre. ¿Le doy antiparasitario, sí o no? No. No, porque el antiparasitario le va a ser tóxico para el niño y el niño está creciendo y yo quiero estar un niño robusto y no lo pongan así, ¿no? Entonces, yo le hago esto porque yo sé que ella me moría lo coge. Bien, entonces, ya está. Ha acabado la charla. Ahora, si yo no voy más allá, no os voy a explicar realmente cuál es el mecanismo y algo muy importante. ¿Os acordáis cuando vimos lo de las vacunas, no? Las vacunas era variación, selección y expansión clonal. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Yo lo que voy a daros ahora la charla es para que entendáis exactamente qué pasa aquí, porque yo os voy a hacer preguntas que son para detectar si habéis entendido el concepto. Entonces yo si veo que vosotros vais lentos, hago preguntas para ir rápido. Si veo que vosotros saltáis poco, voy a poneros preguntas de saltar para ver aquel que se queda. Y yo, sois como un rebaño, yo voy detrás y aquel que va medio tal, le parto y voy limpiando de gente que no es capaz de... Aunque, ¿para qué? Porque mira, Juan José me sacó un examen fantástico y luego no quiere tener hijos. Qué desastre. Entonces, bueno, vamos con esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Os acordáis que vimos esto? Bien. Salían, morían los que eran específicos contra el cuerpo humano, salen aquellos que no van a reaccionar con el cuerpo humano, pero pueden reaccionar con algo que venga de fuera, y por lo que sea, bien sea una vacuna o porque entra el protozoo, hay uno de toda esta variabilidad que va a sufrir una expansión clonal. ¿Se entiende esto? Bien. Todos estos, si os fijáis, tienen la misma zona hipervariable. Bien. ¿Eso por qué ocurre? Acordaros, nosotros tenemos una... Imaginémonos que vosotros sois linfocitos y cada uno de vosotros va a tener ¿cuántos anticuerpos distintos? Lo vimos la clase pasada. Vamos a girar para que... ¿Cuántos anticuerpos distintos vas a tener tú? Dime, Sheila. ¿No te acuerdas tú? No te metes detrás del microscopio. ¿Cuántos? Cada uno tiene uno. ¿Y por qué? ¿Os acordáis por qué si teníais la parte del anticuerpo distinto? Ah, no. ¿Lo expliqué o no lo expliqué?
Por el splicing. Por el splicing. Muy bien. Entonces, acordaros, fijaros, tú tenías y escogías, por ejemplo, estos tres. Y tú coges estos tres. Y tú coges estos tres, ¿de acuerdo? Y estos que vosotros escogéis de todos los exones, ya no vais a volver a escoger nunca más. ¿Habéis escogido esto? ¿Tenéis esto? Pon una forma así de anticuerpo. ¿Sí? Este me va. Entonces, tú imagínate, esto es el parásito. Si viene aquí, él va a proliferar. Y los otros, no. Entonces, ¿cómo pregunto yo esto? Imaginémonos que Juan José es un linfocito que no ha sido estimulado, ¿no?, con el crecimiento y tal. ¿Puede aprender a reconocer esto? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no se ha expuesto a él. No, vale. Porque te parto el cuello. ¿Por qué no? Porque no tiene la misma variabilidad. Porque no tiene los mismos, ¿de acuerdo? No tiene los exones. Él siempre va a hacer este y no va a entrarle. Voy a hacer así. ¿De acuerdo? Una vez que escoges, escogiste. Ya. Y ya sales por la noche y dices, no soy Brad Pitt, tampoco soy un orco, bueno, con lo que tengo trato de ir adelante, ¿de acuerdo? Pero tienes lo que tienes, ¿de acuerdo? Bueno, pues tengo un Ferrari que a lo mejor te ayuda, pero bueno. Básicamente el físico es el que es. No puedes hacer y convertirte en Brad Pitt, ¿de acuerdo? Es imposible, vamos a dejar eso. Ok, entonces, ahora, estos que tenemos aquí van todos a tener la misma parte, es el Sebastián, ¿de acuerdo? Todos van a tener los mismos, los tres exones, el Sebastián que tienes ahí, todos van a tener esos tres exones hipervariables. Ok, bien, entonces, ¿qué momento es ese? Es este. Es este momento. Todos están proliferando, pero ahora estamos viendo que algunos empiezan ya a cambiar y empiezan a expresar otro tipo de inmunoglobulina. Entonces, en este punto vamos a repasar qué es una inmunoglobulina. Bien. Las inmunoglobulinas, ¿qué tipo de molécula es? ¿Qué clase de molécula es? ¿Un azúcar, un lípido, nucleicos? ¿Qué es? Sheila. ¿Qué son? Doménica. Son proteínas. Son proteínas. ¿Son proteínas? Claro, son proteínas. Y así es proteína. Bien. ¿No tenéis claro? Está bien. Si no tenéis claro, ¿qué hacemos cuando estamos trabajando con algo que es importante? Lo analizamos, le sacamos todas las... Entonces, vamos a analizar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esto y esto. Entonces, si os fijáis, ¿cuántos elementos distintos tenemos, por ejemplo, aquí? 5. 3. No. 1, 2, 3, 4. Tenemos 2. Tenemos una cadena, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. ¿De acuerdo? Y son proteínas. La proteína es una cadena ¿de qué? De aminoácidos. ¿Cuál es el primer aminoácido? La metionina, ¿os acordáis? Los que habéis tenido clase conmigo, metionina. Vale. Entonces la metionina, este va a ser el N terminal y este va a ser el C terminal. Ok, este va a ser el N terminal y este el C terminal. N, C, N, C. Entonces aquí, esto va a estar codificado por una TG, ¿no? Este va a ser el inicio, este va a ser el final. ¿Os acordáis de eso? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se le llama a esta parte y cómo se le llama a esta parte? Ojo, esto en la entrada que os he dejado, que podéis entrar en el blog, vais a ver que hay un montón de ejercicios resueltos. O sea, venís para aquí abajo, esta es la entrada que se llama control serológico de la embarazada, venís para abajo y os vais a encontrar con esto, que esto lo he sacado de... todo esto lo he sacado de exámenes de otros años.
os pregunto esto. La siguiente molécula, ¿cómo puede reconocer distintos antígenos? Entonces, claro, parte 1 de la molécula, ¿cómo se le llama? Parte 2 de la molécula, ¿cómo se le llama? Parte ¿La? Ok, ¿cuál es cuál? La 1 es la variable y la región 2 la y novia. la 1 es constante. Entonces, ahí tenemos 3 linfocitos, ¿no? Tenemos a Elider, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí. Era fácil, ¿eh? Eso lo más complicado de hoy era decir mi nombre. Elider, Sebastián y Juan José, ¿de acuerdo? Los 3 tienen esta parte igual. Los 3 son IgM, pero hemos visto que esto varía. Ahí estamos claros. Sí. Cada uno de ellos tiene un anticuerpo distinto. Bien. Entonces, hemos visto aquí que, bueno, la solución la tenéis aquí, ¿no? Tenéis aquí y tenéis un videito, creo, me parece, explicando la solución. Bueno, están con las soluciones. Entonces, venimos aquí a esta parte. Vemos que con el tiempo, esto que está cambiando, ¿cuál de los 3 está cambiando? Están los 3 cambiando. ¿Están cambiando de IgM a IgG? Ah, qué buena pregunta. Hay 3 linfocitos, ¿de acuerdo? Y con el paso del tiempo, cuando yo veo el número de inmunoglobulinas, veo que al principio hay IgM, y hemos dicho que todos tienen IgM, pero luego van cambiando a IgG. ¿Qué pasaba? Va bajando la... ¿Ah? No es que cambie, sino que va bajando. ¿Y por qué baja? No grave, Isabela. Yo no te veo. No, no te preocupes. ¿Y por qué cambia? Porque ya no se expresa tanto IgM. ¿No se expresa dónde? ¿En cuál de los 3? En la región... ¿En cuál de los 3? ¿Cuál de los 3 linfocitos? ¿De los 3? No. No, de acuerdo. Todo tiene que ver con el linfocito Sebastián, que fue el que se estimuló. El Eider está igual y Juan José está igual. Hay 1 y 1. En cambio, de Sebastián, empieza a haber millones. ¿Ok? Pero va cambiando. Vamos a ver qué es lo que le está pasando a los linfocitos Sebastián. Vamos. Tiene que ver también con esto. Entonces, esto hay que analizarlo, ¿de acuerdo? Esto es complejo. Todas las cosas que son complejas no podemos ser banales y verlas así rápidamente, hay que analizarlo. Entonces, fijaros, estos 3 ya fueron seleccionados. Todos los Sebastianes van a tener el mismo V. Fijaros que cuando yo os he puesto esto viene a ser exactamente el número de exones que tiene Sebastián pero él ha cogido 3. Enseña tus 3. Tus 3. Él solamente tiene esos 3, ya no puede tener más y los va a tener durante toda su vida, ¿de acuerdo? Estos están inutilizados. Y como esto es ADN, el ADN se tiene que pasar a ADN, ¿de acuerdo? Sí, os acordáis de eso, una transcripción, por eso dice Transcription transcript for IgM. IgM. IgM tiene los 3 y esto que va a codificar para la parte constante del anticuerpo, que es la parte constante IgM. A medida que va madurando esos linfocitos, se removal of DNA segments, es decir, el ADN se corta, que eso es siempre muy complicado, porque siempre que cortas el ADN se puede volver loco, es muy delicado, pero lo cortan, se elimina, removal, y ahora esto se pega aquí, y cuando se tiene que hacer el anticuerpo se cogen los 3 de la parte hipervariable y la parte del tránsito para IgM, IgG. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ok, si yo os pregunto, por ejemplo, forma de que sé yo si lo sabéis o no lo sabéis. Busco una pregunta. ¿Qué clase de parte constante tiene el anticuerpo seleccionado aquí? IgG, ¿no? Vale. ¿Puede un linfocito de estos volver a expresar IgM? No. ¿Por qué?
Porque ya se hizo el removal, o sea, ya lo El removal se fue, se cortó y se desapareció. Y una vez que se expone el ADN a, o sea, si no está protegido, pues se destruye, se desnaturaliza. Se desaparece. Entonces no puede pasar de IgG a Esa IgG. información la perdió. Pero sí puedes pasar de IgM a IgG. Exactamente. Es como un flujo. ¿Pero se puede pasar a qué? Cuando tú tienes un linfocito que tiene la parte que reconoce el toxoplasma IgG, no puede volver a tener IgM porque ya la ha perdido. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que ha habido sobre esta variación. Esto podría ser Juan José, Elider y Sebastián, y por lo que sea, bueno, perdón, este Sebastián, ¿no? Que veis que tiene la misma forma. Sebastián sufrió una expansión clonal y con el tiempo todos los IgMs que tenían han perdido el segmento que codifica para la parte constante y han pasado de tener anticuerpos IgM a tener IgG. Además, los IgG tienen una cosa, que estos sí están pegados a los linfocitos, pero estos van a producirlos en masa, ¿sabes? Como muchos. Son más baratos de producir, son más cortos y tal, ¿no? ¿Preguntas? Ya lo podemos dejar aquí, pues.